Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy, a petición de varios de ustedes, voy a preparar un tutorial donde voy a explicar todas las reglas del uso del punto y la coma, un signo que normalmente nos da bastante problema porque la RAE tiene un montón de casos y de secciones en el uso de este signo. Me lo han pedido en reiteradas ocasiones porque ya yo tengo otros tutoriales donde explico el uso del punto, el uso de la coma, pero realmente no tenía ninguno donde explicara el uso del punto y coma. Así que por eso decidí preparar este video. Sí, antes de continuar, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te invito por favor a suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de mi nuevo contenido. Recuerda también que si te gustan mis videos, me puedes ayudar regalándome un like. Entonces vamos a comenzar explicando un poquito que el punto y coma es un signo ortográfico que pertenece a todos los signos de puntuación que nosotros usamos habitualmente, como el punto, la coma, los dos puntos, los paréntesis y el corchete. Y su utilidad radica en delimitar unidades del discurso que generalmente son extensas. O sea, nosotros usamos el punto y la coma para separar oraciones muy largas, ya sea por yuxtaposición o coordinación o delante de ciertos conectores, como vamos a ver a través de algunos ejemplos. La RAE específicamente dice que los usos establecidos por el punto y coma son los siguientes. Primero, para separar los elementos de una enumeración en una construcción de tipo copulativa o disyuntiva que sea compleja. También para separar oraciones yuxtapuestas, que son las que van separadas por comas. También delante de conectores de sentido adversativo, que vamos a ver cuáles son esos conectores más adelante. También delante de conectores de sentido concesivo, y aquí viene una regla importante, casi siempre delante de los conectores se ubica punto y coma. También delante de conectores con sentido consecutivo, se va a escribir punto y coma al separar un periodo sintáctico completo que tenga alguna relación explicativa. Eso lo vamos a ver con ejemplos, parecerá difícil, pero no lo es. Eso es lo que la RAE delimita bien siempre el uso de los signos de puntuación. También se tiene que emplear punto y coma cuando se trata de ejemplificar en un periodo muy largo, donde es una oración donde hay tantos elementos que se ubica un punto y coma para separar esa oración tan larga. También pondremos punto y coma tras afirmaciones o negaciones simples que requieran algún tipo de explicación. De igual manera, entre los miembros de un periodo largo, cuando estos constan de más de una oración y cuando ya hayamos colocado una coma, porque uno de los usos más comunes del punto y coma es que para no repetir coma, 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 entonces se utiliza el punto y coma. Esa es una regla importante que vamos a ver más adelante en acción. También tenemos que usar punto y coma cuando omitimos dentro de la oración el sujeto, el verbo o el complemento. Usamos punto y coma en una enumeración que tenga conectores ordenados. Vamos a ver más adelante qué son este tipo de conectores. También cuando usamos los deíticos espaciales, que son aquí y allí en un periodo demasiado largo. También cuando empleamos fórmulas distributivas del tipo el uno, el otro, en un periodo muy largo donde ya hayamos utilizado comas. En el caso de conectores temporales alternativos con periodos amplios. Y esos son básicamente los usos. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los usos con un ejemplo. Yo siempre les digo que es la mejor manera de aprender, porque realmente ustedes ven como la definición un poco tortuosa. O sea, hay palabras un poco rimbombantes que a veces utiliza la RAE para decir cosas sencillas en realidad. Entonces vamos a empezar con el uso que indica que usamos punto y coma para separar los elementos de una enumeración en una construcción copulativa y disyuntiva. Aquí lo pueden ver en un ejemplo. Si ustedes se fijan en el primer ejemplo, esto es una sola oración. Es lo que yo les decía, que el punto y coma se usa para separar oraciones muy largas. Y esta es la oración. Se hacía pasar por una viuda atribulada por la muerte de su esposo, punto y coma. Por una dama española alejada de su patria, punto y coma. Por una turista inglesa, punto y coma. Por la mujer de un marino y distraída su añoranza viajando. Entonces, si ustedes se fijan, esto es una construcción copulativa porque tenemos aquí la conjunción copulativa y. Entonces, es por eso que en esta oración, que tiene un montón de numeraciones, tenemos que usar punto y coma.
Vamos a ver otro ejemplo de una construcción, en este caso disyuntiva, o sea, con una conjunción disyuntiva. He intentado engañarme a mí mismo convenciéndome de que regreso a Italia para cuidar de mis intereses, abandonados desde la muerte de mi madre. Ahí viene punto y coma. O, ven, utilizo el punto y coma porque ahí tengo el nexo O para hacerme catedrático, punto y coma, o para montar una casa de locos. Entonces, este es un ejemplo de una construcción disyuntiva compleja porque dentro de la oración está el nexo O. Y siempre de estos nexos dice la RAE que tenemos que ubicar punto y coma. También dice la RAE que en el caso de una enumeración que contiene nombre con aposición, siempre tendremos que usar punto y coma. Vean este ejemplo. Si no, fíjate en las personas que te han ayudado al desarrollo de tu obra. Ido del Sagrario, un vago; José, un loco. Si ustedes se fijan aquí, el punto y coma está separando el nombre de la persona porque es una oposición dentro de la estructura oracional. Yo tengo un video donde explico el uso de las aposiciones, lo pueden ir a buscar porque es un poco amplio, pero lo que tienen que tener bien claro es que el punto y coma nos sirve para separar el nombre y la aposición del resto de la oración. Ahora, también se usa punto y coma para separar oraciones yuxtapuestas sintácticamente independientes, pero con relación semántica. ¿Qué quiere decir esto? Miren esta oración. En la claridad amarillenta del recinto, Cava comprobó que el jaguar estaba descalzo, punto y coma. Sus pies eran grandes y lechosos, de uñas largas y sucias. Olían mal. Si ustedes se fijan aquí, hay construcciones que son independientes, o sea, yo podría haber tomado las oraciones que forman parte de esta oración tan larga y haber, de hecho, separado esta oración a través de puntos. Entonces, ese es un uso bastante común del punto y coma. Cuando yo tengo una oración muy larga, que sintácticamente es independiente, porque si ustedes se fijan, yo puedo decir, en la claridad amarillenta del recinto, Cava comprobó que el jaguar estaba descalzo. Ahí yo podría poner un punto, punto. Sus pies eran grandes y lechosos, de uñas largas y sucias, punto. Olían mal. Pero en vez de colocarle punto, yo también puedo utilizar punto y coma. Y lo sé porque estas oraciones son independientes, o sea, pueden ir separadas, pero están relacionadas semánticamente por su significado. Ahora, se usa punto y coma delante de conectores de sentido adversativo. Los conectores de sentido adversativo que siempre deben de llevar antes de colocarle un punto y coma son por el contrario, al contrario, de lo contrario, sin embargo, no obstante, en cambio y aunque. Entonces, esta regla es bastante sencilla porque siempre que ustedes vean este tipo de conectores, delante de este conector tiene que ir un punto y coma. Vamos a verlo en un ejemplo. La voz de mi padre apenas si era más que un penetrante susurro. Por el contrario, vean aquí cómo antes del conector por el contrario yo uso punto y coma porque es lo que dice la regla de la RAE. Segundo, gritaba y movía los brazos. Igual en el segundo ejemplo, la respuesta no podía sorprenderme. Punto y coma porque tiene que colocarse delante del conector, que en este caso es sin embargo. Sin embargo, en aquella tarde horrible, nada me conmovió tanto como esas dos palabras. Entonces, ustedes tienen pues que aprenderse el conector o leer bastante para que se les vaya registrando en el cerebro que delante de estos conectores que tienen en pantalla siempre se ubica el punto y coma. Y bueno, ahí mi recomendación es que lean, lean, lean. Ahora, se escribe punto y coma delante de conectores concesivos. ¿Cuáles son los conectores concesivos que dice la RAE que deben de llevar delante punto y coma? Aun cuando, por más que, aunque, si bien y a pesar de. Dice la RAE que delante de estos conectores concesivos siempre tiene que ubicarse un punto y coma. Vean un ejemplo. Ana veía los renglones desiguales como si estuvieran en chino, punto y coma, sin saber por qué no podía leer, punto y coma, no entendía nada, punto y coma, aunque la inercia la obligaba a seguir. ¿Qué conector tenemos aquí de los que yo mencioné anteriormente? Tenemos aunque. Entonces, delante de aunque yo tengo que ubicar un punto y coma. Ahora, también se usa punto y coma delante de los conectores consecutivos
pues, luego, con que, por consiguiente, por tanto, así que y así pues. Vamos a verlo en algunos ejemplos. Ana tenía celos, punto y coma, viene el conector, luego tenía amor. No hay humo sin fuego. Entonces, si ustedes se fijan aquí, tenemos el conector luego y delante el punto y coma. Igual en el segundo caso. Ella había hecho todo por pagarle la carrera, punto y coma. Por consiguiente, ese es el conector, se sentía realizada. ¿Ven? Entonces, este uso del punto y coma delante de los conectores, más que aprendérselo de memoria, yo diría que leyeran bastante para que ustedes vayan fijando el uso de cada tipo de conectores. También se escribe punto y coma al separar periodos sintácticos mediante conectores, que son, es decir, esto es, a saber, por consiguiente, en otras palabras, o dicho de otro modo. Vean ustedes cómo en estas dos oraciones yo siempre ubico un punto y coma delante del conector. Vamos a leerlo. Y en honor a la verdad se ha de decir que un rey se le iba y otro se le venía. Punto y coma, viene el conector, esto es, coma, los confundía. Igual en el segundo caso, la sociedad española empezaba a presumir de seria. Punto y coma, viene el conector, es decir, coma, a vestirse lúgubremente. Y es bastante común que en este tipo de casos el punto y coma vaya acompañado de una coma. Ahora, dice la RAE que también usaremos punto y coma cuando tratemos de ejemplificar en un periodo demasiado largo. Por ejemplo, y lo bueno de él era eso. Simplemente informaba de algo importante, punto y coma, por ejemplo, de que uno tenía sangre de primera calidad. Entonces, como hay ejemplificaciones, aquí también tenemos que usar punto y coma. También tenemos que poner punto y coma tras una afirmación o negación siempre y cuando se requiera una explicación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ese sí requiera una explicación o cuando ese no requiere una explicación. Por ejemplo, sí, porque me alarma pensar que te haya ofendido. Detrás del sí, que es la afirmación, viene un punto y coma porque voy a explicar por qué mi respuesta es sí. Igual, no, punto y coma, mi pueblo no es triste, sino alegre. No, punto y coma, no lo digo en son de burla. Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos afirmaciones o negaciones con las palabras sí y no que nosotros vayamos a explicar, tenemos que usar para eso un punto y coma. Ahora, también usamos punto y coma entre los miembros de un periodo largo cuando constan de más de una oración. Por ejemplo, Obdulia, que había aprendido en Madrid de su prima Tarsila a premiar con sus favores a los ingenios preclaros, coma, a los hijos ilustres del arte y de la ciencia, punto y coma, no de otro modo que la tarde anterior había vuelto loco de placer y voluptuosidad al señor Bermúdez, coma, en premio de su erudición arqueológica. Entonces, ¿qué es lo que ustedes notan? Que aquí hay miembros en un periodo largo que constan de más de una oración y en ese caso para separar esas oraciones se usa el punto y coma. Por eso yo les decía que el punto y coma es un signo que siempre se utiliza en oraciones demasiado largas que tienen muchos elementos, un poco para provocar una pausa en el discurso y que si se está leyendo o si se está diciendo oralmente, la persona pueda tomar un poco de aire. Ahora, también usamos punto y coma cuando omitimos en la oración el sujeto, el verbo o el complemento. Este es uno de los usos más comunes del punto y coma. Por ejemplo, era hombre que cuando se ponía a tose hacía temblar el edificio donde estaba. Excelente persona, bulliciosa, burlón y divertido. Entonces, ¿qué pasa? Como aquí hay omisión de los elementos dentro de la oración, por eso es que se coloca punto y coma. O en el segundo ejemplo, el manto sería una prenda vulgar si tuviera la ciencia del diseño, punto y coma. No lo es, ¿qué cosa? El manto, pero como ahí lo estoy omitiendo, entonces utilizo punto y coma para indicar la omisión. No lo es por conservar el carácter de las artes primitivas. Entonces, el punto y coma nos sirve para indicar que hemos suprimido un elemento dentro de la oración. Ahora, también la RAE explica que usamos el punto y coma en una numeración que tenga los siguientes conectores. De un lado, de otra. Esos conectores vinculantes. De una parte, de otra. En primer lugar, luego.
Por un lado, por otro. Por una parte, por otra. Primeramente, a continuación. Entonces, dentro de la oración, estos elementos van separados y utilizamos para indicarlos un punto y coma. Vean aquí este ejemplo. Formáronse en este dos grupos. De un lado, coma, Rosita, la hija mayor de Rosa, aliada con Caridad, con su cuñada, y no con su hermano, no con Ramiro, punto y coma, de otro, Elvira, la segunda hija de Rosa. Entonces, si ustedes se fijan aquí, el conector que estoy usando es de un lado, de otro, que es el conector que yo tengo aquí, de un lado, de otro. Entonces, en esos casos que ustedes tengan estos conectores, delante del segundo conector van a utilizar punto y coma. También se usa punto y coma cuando tengamos aquí y allí en un periodo muy largo donde ya hayamos ubicado comas. Y para no repetir nuevamente otra coma, entonces usamos punto y coma. Por ejemplo, aquí unos collares, pendientes, pulsares y otros abalorios. Punto y coma porque viene allí en un periodo largo. Allí unas telas de todos los colores colgadas bajo los toldos. Aquí un muestrario de hierbas y de especies olorosas. Punto y coma. Allí una oferta de rudimentarios objetos artesanales. Aquí un mostrador con dulces caseros. Punto y coma. Allí una mesa con sanguinolentos trozos de carne y despojos de animales. Entonces, como aquí estamos usando aquí y allí en periodos muy largos dentro de la oración, entonces tenemos que colocarle delante un punto y coma. Y de igual manera, cuando empleamos fórmulas distributivas del tipo el uno, el otro, en periodos largos que ya tienen comas. Por ejemplo, nótese que nos descubre la existencia de dos clases de usos, unos que llamo usos débiles y difusos, punto y coma, otros que llamo usos fuertes. ¿Por qué yo utilizo punto y coma detrás de difusos? Porque delante ya usé coma y la RAE dice que para evitar la repetición de signos, siempre y cuando ya haya colocado una coma, lo correcto es que en la siguiente pausa se coloque un punto y coma. También en el caso de conectores temporales alternativos con periodos amplios, que es lo que yo les decía, que es un signo que se usa en oraciones largas. Algunas veces contestaba ella que sí, con esa facilidad mecánica y rutinaria de los niños aplicados que se sabe en la lección, punto y coma. Otras veces, más sincera y reflexiva, respondía que el cariño no depende de la voluntad ni menos de la razón. Entonces, ¿qué conectores temporales tengo? Algunas veces y otras. Y delante del segundo conector yo tengo que colocar punto y coma. Bueno, y básicamente esos han sido todos los usos del punto y coma. Yo no te recomiendo que te aprendas de memoria todas las reglas, sino que las leas. Yo te voy a dejar en el link de la descripción el acceso a esta presentación y lo mejor que puedes hacer es ir leyendo cada regla y escribir al lado de la regla algunas oraciones donde las apliques y así poco a poco te irás aprendiendo el uso correcto del punto y coma. Si te gustó este video, por favor suscríbete a mi canal, activa la campanita y recuerda que me puedes escribir a mi correo electrónico espanolencasa.latinoamerica@gmail.com. Bye bye.